Hacemos una última inhalación. Inhalamos. Retenemos. Y al exhalar, vamos a abrir los ojos y gracias. Hermanos, en misión, la elevación de vibraciones permite el acceso consciente a la cuarta dimensión de conciencia. Os decimos esto porque en esta fecha hemos previsto nuestro apoyo a vuestros diálogos de misión y el contacto con vosotros a múltiple nivel. El descenso de energías críticas permitirá la activación solar de todos y activará el recuerdo consciente de vuestro papel y rol, de vuestras misiones personales y colectivas. De nave orbital Tipus Adictus. Perdón, allá, 321, 22, 23. ¿Sí? 320. 321. Más 2, 323. Ya, 323. 324. 325. ¿Ok? No sé. Bueno, vamos a continuar con el trabajo. Realmente anoche todavía quedó mucho trabajo por hacer. Nos mandaron a dormir. Vimos que muchos de ustedes estaban realmente cansados. Y pues no queríamos seguir avanzando porque realmente no se iba a aprovechar todo lo que venía a continuación. Así que todo lo que dejamos de hacer en la noche lo estamos sumando al trabajo de hoy día. Entonces, como se imaginarán, si el trabajo de hoy día ya iba a ser fuerte, porque tenemos muchas más cosas que hacer. Entonces yo quisiera apelar nuevamente 3 días con los maestros en la abadía de los 7 rayos. Muy buenos días a todos. Es en verdad una inmensa alegría tener la oportunidad de compartir quizás este breve momento, pero ojalá y para cada uno de sus hacerles extensivo el cariño y el amor de los grupos en misión aquí en el país de Bolivia. Decirles que en la carta. estos días muchos hermanos se me acercaron y han tenido los hermanos, que es importante para que puedas participar en la experiencia y la esencia del trabajo que venían realizando. Yo misma me comencé a cuestionar sobre por qué la gente de los grupos percibía de manera diferente lo que veníamos nosotros realizando al interior de los trabajos de contacto con los guías extraterrestres y la Hermandad Blanca y en Bolivia. Y ya viendo en perfil estos 30 años que ha significado la maravillosa experiencia de contacto con los guías extraterrestres y los maestros de la Hermandad Blanca, comprendí de que ciertamente nosotros venimos a hacer una suerte de grupo alterno, que es
significa? Cuando muchos se contactaban con Oxal, nosotros nos contactábamos con Zenón. Zenón se constituyó por muchos años como un guía espiritual de nuestra experiencia y mi formación. Cuando muchos iban a Morlen, no podía ser de otra manera, nosotros nos llevaron a Venus. Cuando muchos hablaban solamente de los guías extraterrestres, a nosotros nos introducen en lo que es el contacto con la Hermandad Blanca. En un retiro maravilloso que se encuentra bajo las aguas cristalinas del lago Titicaca. Y como si fuera poco, cuando muchos, y actualmente, recibían comunicaciones sobre los viajes de contacto con la Hermandad Blanca en el Paititi, a nosotros, por supuesto, no podía ser de otra manera, nos iban a la cordillera de los Andes. Recuerdo que dentro de todo ese proceso de experiencias de contacto, si hay algo que caló profundamente en mi preparación y formación, fue cuando me encontraba en Venus, asistido por el guía Etel. En un momento dado, Etel se detiene y me dice lo siguiente: amado de Mixar, comprenderás en esta experiencia que la verdadera espiritualidad no radica en irse a lo alto de la montaña para pasar ingentes cantidades de horas meditando, sino simple y llanamente la verdadera espiritualidad radica en comprender las leyes de la naturaleza que nos rigen y cómo nosotros podemos vivir en armonía con ellas. Cuando comprendas esto, sabrás que la verdadera espiritualidad la vivimos y la llevamos en el ir y devenir de nuestras propias vidas donde fuera que nos encontremos. Y que cuando nosotros despertamos ese estado de conciencia de una verdadera espiritualidad, comenzamos a transformar las estructuras mismas del sistema en el que vivimos. Me explicaron los guías ahí en Venus que el despertar de conciencia radica en comprender cuál es el rol protagónico que tenemos todos y cada uno como seres humanos en este tiempo. Y que si nosotros despertamos conscientemente en ese rol protagónico, en esa misión, en ese compromiso que traemos de por vida, asumimos las riendas de nuestro destino con nuestras propias manos y comenzamos a cambiar nuestro futuro positivamente, ya no solo para bien nuestro, sino y más importante, para bien de los demás. Dios habla que cuando el ser humano despierta conciencia, comienza a cambiar, a transformar un sistema piramidal jerárquico por un nuevo orden mundial que es un orden horizontal cooperativo o comunitario. Cuando somos los que despertamos conciencia, o sea, asumimos el rol de nuestras propias vidas, comprendemos nuestra misión y no requerimos que segundos o terceros nos digan qué y cómo tenemos que cumplir, se comienza a despertar una conciencia grupal diferente. Y cuando se comienza a despertar una conciencia grupal diferente, entonces recién es posible comenzar a hablar de cambios a nivel humanitario. Es por eso que el trabajo tenemos que sostenerlo y mantenerlo en grupo, dentro de una dinámica de integración. Y mi presencia entre vosotros obedece a la necesidad de derrumbar esquemas, tabús que nos hemos venido formando, siendo un grupo alterno al interior de la misión, para que podamos demostrar que podemos vibrar juntos y unidos a pesar de tener experiencias complementarias y diferentes. Es así, amados hermanos, que una segunda experiencia que marcó profundamente el cambio y la dirección de la dinámica de contacto allí en los Andes fue justamente la que los guías venusinos me anticiparan y que sistemáticamente a la par el guía Zenón fuera preparando, y que fue justamente aquella que nos llevara al contacto y el encuentro con los amados ancianos de la Hermandad Blanca. En un tiempo que precisamente no fue el que se vivía a nivel mundial. Diría yo que fuimos dentro de los pocos grupos que tuvieron la maravillosa oportunidad no solo de entrar en contacto con los ancianos maestros de la Hermandad Blanca, sino y más importante, sostener ese contacto hasta el día de hoy. Esa experiencia, curiosamente, no se dio en un viaje, sino en mi propio hogar, a través de la proyección oleográfica de un anciano maestro, en 1984, en junio. Y este anciano se presentó a sí mismo como regente y emisario del retiro interior del lago Titicaca. Tenía la apariencia más bien de un ser nórdico, de bastante y avanzada edad, pero de una característica y una expresión muy amorosa.
brillaban sus ojos al igual que los guías extraterrestres, lo que nos hace ver ciertamente cómo la luz gobierna sus propias vidas y los ojos son ciertamente el espejo del alma. Es así que Soromés se manifestó ante mí para decirme: amado hijo, me encuentro ahora ante ti porque ha llegado el día en que os entregue aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de vuestra conciencia. Cuando escuché aquello, sentí como un detonante interior. ¡Wow! Por fin, la clave del conocimiento en nuestras manos. Inmediatamente sentí aquello. Con esta expresión amorosa, Soromés me continúa diciendo: aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de vuestra conciencia, y fíjense ustedes, esto es trascendental, no es sino amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a vosotros mismos. Cuando el anciano maestro me manifiesta aquello, comprendí más que entender, y es que se entiende con la mente, mas solo se comprende con el corazón. Comprendí que si Dios en su infinita manifestación es amor, la única manera en la que podíamos llegar a unificarnos con esa maravillosa fuente de luz es, a ver muchachos, amando, a través de su propia acción. Exactamente, la acción del amor es amar, y esa acción del amor que es amar se traduce en nuestras propias vidas a través de una acción de servicio. Cuando nosotros amamos, servimos, hacemos de nuestra propia vida una opción de entrega a los demás. Es así que cuando el anciano maestro me manifiesta esto, comprendí finalmente que nosotros teníamos que vivir la acción misma del amor a través de amar y servir a los demás. Pero ciertamente no podíamos dar a los demás algo que no hemos descubierto en nuestro propio interior. Entonces que la verdadera preparación comenzaba ciertamente como los guías nos lo habían manifestado de nosotros con nosotros mismos para poder irradiar a los demás. Me manifestó que parte del proceso de preparación con el gobierno interior no era una experiencia aislada, sino era un proceso iniciático, y que mucha de esta experiencia en los grupos de contacto se iba a vivir a 3 niveles. Primero, el primer nivel en el plano del sueño inconsciente, el segundo nivel en el plano de experiencias astrales conscientes, y finalmente en experiencias vívidas de contactos y encuentros cercanos con ellos en distintos lugares en el mundo. Me manifestaron de que ellos estaban trabajando en procura de exteriorizar el gobierno interior a través de la materialización de lo que ellos conciben como una plataforma continental de centros neurálgicos que no de ahora sino de siempre fueron preparados para que grupos como los nuestros pudiesen llegar e interactuar con los guías, recibiendo lo que ellos comenzaron a denominar la preparación ulterior. O sea, todo aquello que no había sido ni compartido ni vivido por los grupos en los miles de años atrás, y que definitivamente establecería el nacimiento no solo de un nuevo orden mundial, sino, y más importante, el nacimiento de una nueva humanidad. Es así que fui llevado hacia una isla en el lago Menor. Quienes han estado en el lago Titicaca recordarán que el lago Titicaca tiene 2 porciones, el lago Mayor y el lago Menor. El lago Menor lleva el nombre de Huñaymarca, que en aymara significa ciudad eterna. Los geólogos nos explican hasta hoy cómo la unión de estos 2 grandes lagos, que se llama el estrecho de Tiquina, tiene 2 cortes longitudinales, como si una gran pala mecánica hubiera retirado una gran porción de tierra, inundando una extensión de terreno que protege y protegió por mucho tiempo a este retiro interior. Fui llevado ahí a un pequeño, por una suerte de andenerías y galerías en 1984, al encuentro de un anciano maestro que se llama Soriam, y quien me asistiría y me pondría ante la presencia de una maravillosa herramienta. Esa maravillosa herramienta ellos le conocían como el disco solar. Y lo primero que me dijeron es que esta fuente de energía es un reactivador de nuestro propio sol interno, ayudándonos en el redimensionamiento de nuestra estructura mental, espiritual y molecular. De tal manera que nosotros podamos ir trascendiendo, elevando nuestra vibración y despertando
despertando en lo que ellos llaman una octava de conciencia, o una conciencia crística. El retiro interior del lago es un santuario, no tiene muchas construcciones, no es una ciudad, es un santuario, donde conserva aún la arquitectura del esplendor de la época tiahuanacota, con una exuberante vegetación, y en un montículo se encuentra justamente suspendido como un gran sol, esta herramienta maravillosa. Y lo que puedo decir de estar en contacto con esta maravillosa fuente de luz es que es un umbral de energía, es decir, es un reactivador de nuestro propio sol interior, y más importante, es el inicio ciertamente de una etapa diferente al interior de los grupos de contacto. Los guías me manifestaron que no todos teníamos que llegar necesariamente al retiro interior del lago o a todos los retiros que puedan existir o no en el planeta, que hay lugares y puntos intermedios en los cuales justamente ellos iban a comenzar a interactuar con los grupos de preparación. Esos grupos o estos lugares intermedios en esta gran plataforma continental se fueron llamando al interior de los grupos de contacto allí en los Andes como centros de luz. Un punto muy polémico para muchos, pero para que lo entendamos mejor, estos centros de luz requerían una suerte de infraestructura que nos permita pasar 5 días, 7 días, el tiempo que sea necesario. Aquí, muchachos, sabemos que como nos decía Elar y Miguelito, han estado trabajando para concebir una infraestructura de baños, ¿no es verdad?, que pueda servir no solo para esta salida, sino para siempre. Eso es lo que nosotros necesitamos, poder tener las comodidades que requieran justamente, que nos permitan a nosotros estar indefinidamente en un lugar, si acaso así lo sentimos. Y por eso es que nosotros hemos concebido una suerte de infraestructura para que estos lugares, verdaderos retiros externos del gobierno interior, nos permitan interiorizarnos en la dinámica de contacto con la Hermandad Blanca y los guías extraterrestres. Nos manifestaron además que se planteaba por el gobierno interior la necesidad de establecer esta plataforma continental para que nosotros como personas no seamos puntos referentes, sino más bien los lugares de encuentro con el gobierno interior y la Hermandad Blanca. De tal manera que todo lo que vayásemos a aprender de nuestros sucesivos encuentros, de nuestras sucesivas experiencias de contacto, y más importante aún, de lo que podamos leer en el libro de la vida, el libro de amor de los de las vestiduras blancas, pudiese ser transferido no precisamente en una conferencia, sino, y más importante, en estos lugares, donde pudiésemos vivir verdaderos procesos de preparación y transformación. De tal manera que plantearon estos puntos intermedios para que podamos interactuar con ellos a través de lo que denominan la preparación ulterior. La preparación ulterior viene a ser en su esencia más pura el despertar en el manejo consciente de las energías, y más importante aún, en el despertar del recuerdo vivo de nuestra anterior encarnación. Los guías extraterrestres, el año 2000, iniciaron allí en Cusco lo que es el séptimo derrama, cuando muchos aún comenzaban a recibir sobre el quinto derrama, es decir, sostenidamente desde, no sé, Sixto. ¿Desde qué años estamos en el proceso del quinto derrama? ¿Desde el 90, hermanito? ¿No es verdad? Ese proceso sufre un proceso de transformación a partir de la década del 2000. De tal manera de que estamos viviendo 7 años, lo que los guías denominan el séptimo derrama, que simbolizaría y significaría el reencuentro con la Hermandad Blanca, el establecimiento de ese puente entre lo que son los grupos de contacto y la Hermandad Blanca, pero más importante, el recuerdo vivo de nuestra anterior encarnación. Los guías, los maestros, no buscan que repitamos algo que ya habían compartido con nosotros. La verdadera preparación obedece a la necesidad que de nosotros recordemos lo que está dentro de nosotros mismos. Es decir, alguien ayer, me parece el hermano Echevarría, Samuel, manifestaba ciertamente que los guías tienen un ciclo de vida de 800 o más años. Entonces, muchos de los guías que contactan con nosotros
nos han visto y han estado con cada uno mucho antes de ustedes haber nacido, en 50, en 60 o más o menos años. Entonces cuestionémonos nosotros, ¿cuál es el sentido de volver a estar en contacto físico con ellos si lo que realmente en este momento debe prevalecer y debe importarnos es el recordar lo que recibimos antes de haber nacido? Los guías lo dijeron muy bien. Antes de haber nacido, muchos de ustedes fueron preparados al interior de las ciudades y las colonias de la Confederación. Sabemos hoy en día que muchos de los integrantes de los grupos en rama son en verdad verdaderos colonos de las ciudades de la Confederación. No es que recién están llegando. Estos hermanos ya han reencarnado entre todos ustedes y están viniendo a cumplir un rol. Y ese rol es justamente sentar las bases y las condiciones del establecimiento de un nuevo orden mundial espiritual, un nuevo orden mundial. Es decir, están aquí porque han tenido la posibilidad de poder acceder hacia una nueva forma de vida y conscientes en su subconsciente de que es posible llevar adelante una nueva dinámica de organización y de espiritualidad, la están transfiriendo aquí en los lugares en los que se encuentran. Dentro de todo este proceso de preparación, fui invitado a la cordillera de los Andes, no del lado de Bolivia, sino más bien del lado del Perú. Esta invitación me llegó justamente los primeros años de 1990, bajo connotaciones y características muy especiales. Me decían que tenía que llegar a un lugar que se llama Santa Teresa, que es pasando Machu Picchu, donde terminaba entonces la línea férrea, que es en realidad desapareció porque hubo un turbión, me parece, a ver muchachos, sobre todo a finales del 90, ¿no es verdad? Hoy en día la antigua Santa Teresa es una nueva Santa Teresa, que es un campamento en realidad. Pero el llegar a ese punto nos puso a nosotros ante una travesía inédita y maravillosa, de experiencia de contacto con los miembros de la Hermandad Blanca, asistida por los miembros del retiro interior del lago Titicaca. Ellos sostienen que parte de la información del conocimiento de la historia de la humanidad se encontraría justamente en este lugar, al que le llaman una abadía de los 7 rayos o del conocimiento universal. Después de 10 días de travesía, pasando la cordillera de los Andes, llegamos a un santuario donde se encontraba una laguna triangular, hecha por mano del hombre. Y en esa laguna tuvimos el acceso hacia el consejo que se había establecido de ancianos del gobierno, de 12 ancianos del gobierno interior. Y ellos nos hablaban amorosamente de muchas cosas sobre el manejo consciente de las energías, pero más importante aún, el año 2002 nos dijeron que el año 33 de la misión, iba a haber una transformación en la dinámica de trabajo de los grupos. Ellos me hablaron de que la verdadera esencia del trabajo no se inició en este proceso que nos encontramos viviendo, sino hace más de 4.000 años, particularmente en la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde las 24 conciencias de la galaxia grabaron psicogenéticamente sus programas de vida en las cifras de las cuentas, y que estos hermanos iniciaron hace más de 4.200 años lo que ellos llaman el efecto Mandala, que era el comenzar a diseminar la luz en el planeta de tal manera de que se pudiese elevar la frecuencia vibratoria del colectivo consciente de la humanidad. 4.000 años después, si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que todos tienen la noción de un solo Dios universal. Antes se adoraban a distintos dioses, a los elementos de la naturaleza. Hoy realmente todos tenemos una conciencia de que existe solo un Dios universal, o sea, la frecuencia vibratoria y el colectivo consciente es muy diferente del que fue hace 4.000 años atrás. En cierta manera, el proceso y la labor y la misión de diseminar la luz y elevar la frecuencia vibratoria de la humanidad en todo este tiempo se ha cumplido. ¿O creen ustedes que en 50 o en 60 o en más o menos años podemos cambiar a más de 6.000 millones de habitantes? Se puede hablar hoy en día
día de la transición de nuestro planeta hacia un nuevo estado de conciencia, porque este proceso se ha venido sosteniendo desde hace más de 4000 años. Y bien lo dijeron los guías, esta es la última encarnación de los comprometidos de antes, de todos nosotros, porque estamos encontrándonos de alguna manera en conjunto para sellar un proceso e iniciar uno nuevo en una espiral y un peldaño más alto del que nos encontrábamos. Pero para poder estar conscientes de todo ello es necesario que despertemos y que comprendamos cuál es nuestro rol como seres humanos, que sepamos que el verdadero contacto que tenemos que promover hoy en día no es precisamente el de entrar a una nave, sino el de recordar todo aquello que está depositado en nuestro interior, y que para ello nada más necesitamos activar nuestro propio sol interior, equilibrar nuestras vidas y saber que la única manera en la que nosotros podemos llegar a ser parte de este círculo luminoso que es en sí mismo la gran hermandad blanca es más que comenzar a llenarnos de cosas, comenzar a liberarnos de todo lo que venimos arrastrando. Los llamados ancianos me manifestaron que el primer paso para ingresar al gobierno interior es aquel que nos lleva hasta las puertas mismas del templo de la pureza. Y que si comprendemos verdaderamente lo que es la hermandad blanca, vamos a saber que es blanca porque simboliza justamente la pureza de pensamiento, la pureza de sentimiento y consecuentemente la pureza de acción. Y que ser partes y miembros de la hermandad blanca conscientemente significa que nosotros somos y que pretendemos ser así como ellos, cristalinos de pensamiento, de sentimiento y consecuentemente de acción. Entonces, muchos me preguntaban, Luis Fernando, ¿qué claves hay para despertar? ¿Qué te han dicho los maestros? Si bien ellos manejan claves mántricas, conscientemente a las energías, las precipitan, y todo lo que ustedes se pueden imaginar, después de 30 años yo les puedo decir que lo más importante para el ser humano es la actitud. La vida, queridos hermanos, es cuestión de actitud. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos de aprender a despertar, desde el momento más bien que despertamos, a pensar en positivo, sentir en positivo y consecuentemente actuar en positivo. Ahí se resume todo. Los ancianos maestros no esperan que nosotros seamos, es decir, gracias. Para que lo comprendamos mejor, el anciano maestro en el retiro interior me dijo otra gran verdad. La verdadera sabiduría, me dijo, no radica en saber mucho, simple y llanamente radica en saber discernir lo que está de más de lo verdaderamente esencial. Y eso, simple y llanamente, se traduce en una vida intensamente vivida. Cuando uno realmente ve hacia atrás y se da cuenta que tiene que dejar todo para poder seguir avanzando y poder seguir recibiendo. Bien, hermanitos, más que hacer un monólogo, quisiera que hagamos un diálogo para que podamos enriquecer más en base a vuestras propias inquietudes este diálogo. Así que, Elar, te cedo la palabra para que, por favor, podamos... Bien, entonces abrimos el diálogo. Lo que estamos acá, en esta última reencarnación, ¿te refieres a los de Rama o a los Ramas? Perdón, ¿puedes repetir? Tú decías que nuestra última reencarnación va a ser en esta época. ¿Te refieres a los de Ramas o a los Ramas? En realidad, todos nos encontramos directa e indirectamente relacionados con el proceso de transformación de la humanidad. Sabemos, a raíz de lo que los ancianos maestros me manifestaron en este concilio de luz que hubo el 2002, que muchos seres se han dado cita en este tiempo para sellar un proceso de transformación de la humanidad que no es de ahora, sino desde hace miles de años atrás. Me manifestaron que el año 33 se iba a dar una suerte de nueva generación de contactos a nivel mundial, de gente
que iba a llegar, más que hablar del nuevo tiempo, a vivirlo. Entonces nos encontramos viviendo en un proceso directamente definitivo y definitorio. Recuerdo bien que el año 2005, coincidiendo mucho con las comunicaciones que se fueron recibiendo aquí en Perú a través de nuestro hermano Cinto y otras antenas, donde los guías manifestaban que se había iniciado los 7 años definitivos y definitorios en el proceso histórico de nuestra humanidad. Entonces, en este tiempo, ciertamente, nos encontramos nosotros viviendo un tiempo de transformación inédito. Y dependerá de cada uno, en este tiempo y en más, lo que vaya a realizar para que se vaya cumpliendo no solo la misión, sino más importante su propio rol. Los ancianos maestros me manifestaron que este año se iba a vivir una suerte de entrega de posta de lo que es la responsabilidad que viene llevando la Confederación y la Hermandad Blanca a los grupos de contacto. Entonces que a los 33 años de la misión se concluía y se completaba la preparación. Hasta el día de hoy nada más nos hemos estado preparando. No es que hemos estado cumpliendo la misión, la preparación, pero ¿para qué? Para hacer en nuestras propias vidas una opción de servicio a los demás, para poder despertar mayor conciencia en el mundo en el que vivimos. Muchos quizás se equivocan al decir que en Rama estamos solo para cambiar. En realidad uno desde que nace tiene la obligación de ser mejor como ser humano. Entonces, si la vida misma nos exige a nosotros como seres humanos ser mejores, ¿cuál es la misión? La misión hace que cada uno encuentre una opción en su camino para poder ser y llegar a los demás de mejor manera, despertando conciencia y apoyando en el proceso evolutivo a los seres que nos rodean. Y si nosotros no estamos cumpliendo esa máxima de nuestras vidas, algo no está funcionando. Porque no existe avance sin servicio. La única manera en la que nosotros podemos lograr avanzar en nuestro camino es a través del servicio. ¿Otra pregunta, por favor? No sirve. Curiosamente, muchos pensaban de que los centros iniciáticos, los lugares de trabajo espiritual del Imperio de los Incas y mucho más allá aún, se encontraban en el lago mayor donde está la isla de la Luna y la isla del Sol. Ciertamente eran santuarios de consagración a la luz, pero recientemente, ratificando y corroborando la experiencia que el 84 yo tuviera en el lago Titicaca, la NASA sacó una suerte de fotografías donde registró la concentración de energía geomagnética más grande en el lago menor. Curiosamente, esta concentración de energía formaba una gran chacana. Cuando les digo una gran chacana, estamos hablando de 10 kilómetros a cada lado. Entonces, además, registraba no solo esa concentración de energía en el lago Titicaca, en el lago menor, en Ciudad Eterna, sino también registraba actividad. No se olviden que ya se ha comprobado científicamente a través del proyecto CACOR, un proyecto multinacional de arqueología subacuática, allí en los Andes, en el lago Titicaca, la existencia de ruinas debajo de las aguas del lago. Es así que, interiorizándonos un poco de esta información que llegó a nuestras manos de manera causal, yo me encontraba dando una conferencia a un grupo de masones y luego de la conferencia se me acerca el director del Instituto Nacional de Arqueología, Freddy Arce, y me dice: Luis Fernando, qué interesante esto que tú comentas, pero te comento ahora yo que tengo la prueba física de que lo que tú dices es verdad. Le había llegado estas fotografías satelitales donde se registraba la concentración de esta energía justamente en el lago menor, a la postre de las islas donde yo tuviera la experiencia de contacto con los ancianos maestros del retiro interior del lago. Y tratando de entender más por qué es que recién se logra captar científicamente esta energía, él manifestó el año pasado, en una invitación que le hicimos a un encuentro que tuvimos allí en junio del año pasado en La Paz, que
los hombres de ciencia, los meteorólogos, habían registrado que desde hace más de 2 años, la franja magnética del Ecuador está estacionada en todo este sector amazónico andino. ¿Qué significa? No es que la línea del Ecuador es una línea perfecta, es en realidad una masa de energía medio amorfa que de año en año va moviéndose. Desde hace 2 años, parte de esta línea magnética estaría estacionada. No nos olvidemos que la franja magnética lo que hace es ionizar el medio ambiente. Al tiempo de cargar el medio ambiente, sobrecargar, diría, el medio ambiente de iones, la gente que habita en esos lugares sufre una suerte de estados alterados. Estos estados alterados en personas que están procurando desarrollar una mística y espiritualidad les permite tener lo que se llama momentos de lucidez, constituyéndose un gran trampolín dentro de su propio proceso evolutivo en su despertar. Pero, para quienes no están en ese proceso de despertar, ¿qué es lo que produce? A ver, muchachos, ¿qué ha estado pasando en Bolivia desde hace un par de años? Muchas cosas. Parecería que ya es usual, pero realmente estamos viviendo una suerte de crisis sociopolítica permanente. O sea, nadie se pone de acuerdo. El tema es que la ionización altera los estados de las personas. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora bien, en conocimiento realmente de que todo esto iba a acontecer, y curiosamente en todo este sector andino, particularmente en el lado Titicaca, con esta concentración de energía, los maestros de la Hermandad Blanca previeron un encuentro este año, para el mes de agosto, el 8º mes del año, para dar una transición en lo que ellos llaman del 7º de rama al 8º de la conciencia. El 8º de la conciencia siempre ha simbolizado y representado el encuentro definitivo del hombre con la Hermandad Blanca. Y es ahora justamente, y este año justamente, que se están dando esta transferencia de responsabilidades de la Confederación de Mundos de la Galaxia a la Hermandad Blanca y consecuentemente a los grupos en tierra. Y la responsabilidad, amados hermanos, es nuestra, de saber qué es lo que vamos a hacer de aquí en más, en adelante, respecto a el proceso de organización, la experiencia de contacto, o es que queremos 33 años más seguir hablando de lo mismo. Tenemos que dar este paso hacia adelante y comenzar a asumir la maravillosa responsabilidad de sostener y hacernos responsables nosotros mismos de los destinos de la humanidad. Dejar de ser más dependientes y comenzar a obrar y actuar consciente y presentemente con lo que sabemos y sentimos que es bueno llevar, que es bueno realizar. Muchos me decían, Fernando, pero eso de los centros de luz, en realidad los días no lo han dado. ¿Y qué les digo? Si un proyecto es bueno, vale la pena realizarlo, independientemente de donde venga. Hagamos las cosas por convicción, no por la fuente de donde venga, sino porque son buenas para llevar adelante. Y es la única manera en la que vamos a comenzar a trabajar de manera integrada, no solo entre nosotros mismos, sino también con los distintos grupos que trabajan a nivel mundial. Rama no es una isla dentro del contexto y concierto de grupos que trabajan en pro de un nuevo tiempo. Es un eslabón más. Y en la medida que vayamos asumiendo ese rol, vamos a comenzar a entrar en sintonía con esa frecuencia y esa gran familia espiritual que es el mundo entero. Por favor, los moderadores el lago menor, cuando el hermano explicaba la información acerca del lago menor, por el paso de unos 10 segundos en ese instante se formó un cordón como de un grosor de 30 centímetros sobre el piso de color rosado e iba formando así como delineamiento de estrellas. ¿Cuál sería la nueva forma de trabajar para los grupos?
Yo creo que todos de una u otra manera lo venimos sintiendo, lo venimos percibiendo, lo venimos recibiendo incluso. Los días lo han dicho bien claro. Rama debe volver a sus orígenes, donde todos éramos amigos y verdaderamente hermanos, donde los cuestionamientos, las críticas, miren, yo he escuchado muchísimas cosas respecto a por qué ustedes trabajan de esta manera, y al otro lado hay mecanismos acá, mecanismos allá, por qué no se reciben las mismas comunicaciones, por qué eso, por qué lo otro. Al final era una masa de preguntas y cuestionamientos que iban surgiendo porque realmente de repente no estábamos viviendo las necesidades de nuestro propio cambio. Entonces lo que yo sugeriría es que veamos las cosas como los mismos ancianos y maestros procuran que las sintamos de manera simple y sencilla. Efectivamente, existen claves mántricas, existen técnicas de trabajo con las energías, existe una suerte de preparación, pero todo eso es necesario en la medida en que necesitamos desarrollar una disciplina y una voluntad. Una vez que hemos desarrollado y es parte implícita de nuestra propia vida, se transforma en una dinámica consciente permanente. Y eso es a lo que debemos llegar. Que la espiritualidad no sea una práctica, sino una actitud de vida. Y lo que los ancianos maestros simplemente nos han aclarado y nos han enseñado es manejar conscientemente todo esto. Ellos nos han enseñado a sacar el extracto y crear lo que se llama energías conscientes, inteligentes, de estas cualidades innatas de la luz solar. Y todo esto, créanme, tiene que ver mucho con lo que es también el trabajo con el disco solar. El disco solar es una réplica de esta luz maravillosa que nos alumbra día a día y que no solo se encuentra rigiendo los planetas que conforman todo este sistema, sino también nuestro propio sol interno. El planeta tiene su propio sol interno que se exterioriza a través de este disco solar, de este pequeño sol. Y en la medida en que nosotros entremos en sintonía de nuestro propio sol interno con la sintonía del sol interno del planeta y consecuentemente con el logo solar, vamos a despertar ¿en qué? En una conciencia universal. Los soles son como las neuronas del vasto e infinito universo. Están cargados de la información y de los programas de vida que llegan del universo al logos, del logos a la tierra. En la medida en que entramos en sintonía con nuestro propio sol interno, despertamos conscientemente nuestro ser, comprendiendo cuál es nuestro rol. Pero en la medida en que nuestro ser entra en sintonía con el logo solar planetario, despierta en la historia de la humanidad, y en la medida en que despierta en la historia de la humanidad, se sintoniza con lo que es el logo solar y despierta una conciencia universal, comprendiendo el propósito mismo de la vida en el universo. ¿Otra pregunta, hermanitos? Sí, La primera es si tú estuviste físicamente en Perú y lo entendido, y la segunda es por qué en el sur del Perú se da esa maravillosa experiencia. Las experiencias en todo caso siempre han sido físicas, interactuamos en un plano físico y de cuarta dimensión. Físico porque la experiencia ingresamos a estas campanas de energía que son los centras, que son las puertas y orificios interdimensionales. Y de cuarta dimensión digo yo porque no llegamos a las ciudades a las que hemos sido invitados con la misma densidad corpórea. Particularmente yo me veía muy translúcido. Entonces sé que parte de mi misma materia quedó entre medio de todo el trayecto. La experiencia ciertamente de contacto con la Hermandad Blanca al inicio de los grupos de la misión fue prevista para ser llevada adelante por los grupos de Bolivia, del sur del Perú y del norte de Chile. Y curiosamente, en lo que va de los 2 últimos años, el acercamiento de estos grupos, particularmente con los hermanos de Chile y los grupos del sur, que son parte ya, como dicen, son más collas que el chuño ya, se ha reactivado, por alguna especial y extraña razón se ha reactivado, haciendo que muchas de estas experiencias nuevamente comiencen a tomar, es decir, vigencia, de tal manera que esta información nuevamente pueda llegar a los grupos. ¿Sí, hermanita? Perdón. Primero va, Félix tiene una pregunta, después aquí hay 2 preguntas, después vamos con Luz y de ahí vamos a Mar, ¿sí? Félix.
Tengo tres preguntas para hacer. La primera es que la pequeña que se llama COA. Mi inquietud va referida a por qué en esta isla todas las piedras que hay, desde chiquitas, medianas, grandes, todas tienen forma de corazón. No sé si tiene que ver algo con el nombre de la isla. La segunda pregunta va relacionada con lo del viaje a Santa Teresa. Manifestaste tú que había habido un aluvión en este sitio previo a la llegada de ustedes. ¿Será que ese lugar, como se ha manifestado que es tan importante, tenía que tener una protección al nivel de la naturaleza? Y la tercera pregunta va con lo relacionado que has comentado el octavo de conciencia. En el año 2012, la publicación del hermano Niam, donde me hablaba del octavo de rama, y en esa fecha recién estábamos en el quinto, y lógicamente pues me comentaron que el octavo de rama no iba a existir ni existiría, y tú estás hablando de un octavo de conciencia. Estaría relacionado ese octavo de conciencia con el octavo de rama, donde el hermano Niam me decía que ya era el encuentro con el maestro Jesús. Bien. Primero que nada sabemos de que los ingresos al retiro interior del lago Titicaca son 7, no solo es uno. Entonces, bien puede ser la isla de Coa, como otros lugares a los que fuimos físicamente llevados, accesos directos al retiro interior del lago. Segundo, sabemos que así como existen lugares donde se encuentran los retiros de la Hermandad Blanca que han sido convertidos en patrimonio nacional en distintos lugares, áreas de reserva forestal o demás, parques nacionales, en fin, son mecanismos de protección ciertamente de ciertos lugares. Particularmente en lo que se refiere a esta abadía de la Hermandad Blanca en la cordillera de los Andes peruanos, diría yo que es el acceso, pero no es la abadía misma. Sin embargo, hay una suerte de sendero lleno de mica, que es un sendero luminoso realmente, que te va guiando por día hacia el encuentro con los ancianos maestros. Es camino virgen, porque incluso el turismo en todo ese sector no existe. Entonces, recuerdo que recién se estaba abriendo una brecha, en realidad desfollando lo que era parte de un camino inca que se internaba hacia esa zona. Y por último, yo quizás estoy reacio a pretender dar más etapas y niveles a la misión, cuando aún muchos de repente no han quemado ni siquiera progresivamente la última. Para que tengan ustedes una idea, los hombres de ciencia han determinado que la humanidad en los últimos 100 años ha evolucionado el equivalente a los anteriores 1000. Y estos hombres de ciencia sostienen que la humanidad en los próximos 10 años ha de evolucionar el equivalente a los anteriores 100. Entonces el cuestionamiento es el siguiente: ¿en qué estrato mental nos hemos quedado nosotros? ¿Pensando como los anteriores 1000 años, como los anteriores 100, o queremos estar en los próximos días? Y para poder pensar y vivir y actuar en función al reto que se nos presenta en los próximos 10 años, lo que tenemos que hacer es tener un open mind, o sea, una mente abierta, en la cual no nos esquematicemos en absolutamente nada. Tenemos la capacidad de discernir y de poder elegir siempre la opción más práctica y sencilla que nos permita una verdadera y auténtica organización. Sí, cómo no. La preparación ulterior, como la palabra misma lo indica, ulterior, o sea, posterior a todo, es aquello que ha sido preservado para ser compartido ahora, que tiene que ver específicamente con el establecimiento de una nueva humanidad. La preparación ulterior, tal como nos la han ido manifestando y enseñando a los ancianos maestros de los retiros interiores, tiene que ver con lo que es el manejo consciente de las energías.
¿Ustedes cómo creen que operan los ancianos maestros? Los ancianos maestros, que por cierto tienen muy buen ánimo, nosotros a veces los visualizamos como unos seres así muy serios y poco menos que es decir, hasta, como alguien nos decía ayer, severos. Son comiquísimos, tienen muy buena chispa, son personas que irradian vida, son realmente seres de luz, que tienen la capacidad de transformar inmediatamente tu estado anímico y los pensamientos por comprensión. Ellos manejan las energías a través de lo que son claves mántricas y la proyección mental. Entonces, la visualización, todo lo que los guías extraterrestres nos han venido enseñando en tantos años, efectivamente lo manejan. Y hay pautas y claves de manejo consciente de las energías, como de la energía solar, la energía en espiral, en fin, muchas otras, que en este proceso de preparación, en estos centros de preparación, en estos lugares energéticos como Chilca, como Monte Shasta, como en Honduras, allí en Copán, y el lago Titicaca, como entre otros, disculpen si no los menciono, pero el Paititi y tantos otros, son lugares verdaderamente donde se puede elevar nuestra frecuencia vibratoria y podemos manejar, practicar, vivir lo que es la esencia misma del trabajo consciente de las fuerzas de la naturaleza que nos rodean. Curiosamente, el año pasado cuando nos encontramos en Monte Shasta, si mal no recuerdo, en agosto, ¿no es verdad? Los ancianos maestros dieron una comunicación en la cual sostenían que en ese proceso de preparación de la transición de la entrega de la posta de la Confederación al gobierno interior, nosotros debíamos procurar interiorizarnos con lo que son los elementos de la naturaleza. ¿Qué significaba? Que ellos plantearon de que cada cambio de estación se realicen las salidas de contacto que nosotros teníamos establecidas, pero además comenzásemos a trabajar en cada uno de los elementos de la naturaleza, para que el quinto elemento, que es el elemento solar, que representa y simboliza el amor más puro y vívido, lo podamos recibir ahí en el lago Titicaca en agosto. Casi como viviendo una suerte de experiencia chamánica, en la cual pudiésemos nosotros interiorizarnos con las vibraciones de la madre tierra, de la Pachamama, de tal manera que podamos conscientemente decir, estamos aquí y podemos a través de la comunión con los elementos de la naturaleza hacernos merecedores de poder recibir información que vibratoriamente contiene nuestro amado planeta. Y es así que el libro de las vestiduras blancas, que fue la última experiencia que tuve en lo que es este encuentro maravilloso con los 12 ancianos, y que ha quedado registrado, aquí viene la parte comercial por cierto, en mi cuarto libro, que se llama 3 días con los maestros en la Abadía de los 7 Rayos. Este es el cuarto libro que traje. Muchos me han estado preguntando si traje libros del hermano Claudio Vallejos y Cecilia Pinto, los tiene ahí en los grupos de Chile. Los que desean pueden adquirirlos con los hermanitos, por favor. En la última experiencia, decía, tuve la suerte de poder impregnar, depositar las palmas de mis manos en una suerte de plancha a través del encuentro y contacto con un anciano maestro del libro. Y lo que viví ahí fue realmente inédito y maravilloso. El libro, en su esencia más pura, es una máquina del tiempo. El libro, en su esencia más pura, es una máquina del tiempo que nos permite interactuar con nuestro pasado. Y por una extraña y maravillosa razón, yo a través de la lectura de esta página del libro, pude llegar a un momento de mi pasado en el cual estaba en contacto con el guía Oxirán en una nave. Pero estaba el guía explicándome específicamente cómo nosotros podemos interactuar con nuestro pasado, quién sabe, viviendo lo que estamos viviendo a nivel humanitario, cambiando nuestro pasado para mejorar nuestro futuro. El libro, en su propia esencia, no es algo que nos vamos a traer a nuestras casas, es un código de acceso a una información que está genéticamente grabada en nuestro propio
interior. Y el séptimo de rama lo que hace es despertar ese código, esa clave interior, para que nosotros recordemos lo que fuimos, para comprender lo que somos y poder planificar lo que queremos ser. ¿Bien, hermanitos? Yo quiero 5 para llevar a tu tío. 5 soles más mejor dicho, quiero para completar mi pasaje. Debería compartir. Tengo entendido de que este proceso sí se cumplió y se vivió. Y no precisamente en este tiempo, sino quizás en eso Sixto nos puede profundizar y aclarar tantas cosas más. En tantos y repetidos viajes que ha venido realizando Egipto, que ha sido una de las claves del despertar y de los inicios del proceso mismo blanco. Este proceso de los 144 se remonta a más de 4.200 años, verdaderamente. Que valga de paso, no sé si ustedes han visto un programa en HBO donde demuestran científicamente cómo las 10 plagas de Egipto sí existieron. ¿Lo llegaron a ver? Un programa interesantísimo y nos corrobora que efectivamente todo este acontecimiento bíblico se vivió, se dio. Entonces, estos hermanos habían recibido el encargo citogenético, en realidad los programas de vida de la Confederación. Es un mundo que se debatía todavía un despertar de conciencia. Y estos hermanos habían comenzado a encarnar desde hace más de 4.000 años, pasando de era en era, de etapa en etapa, fundando escuelas esotéricas, místicas, de tal manera de que la luz de la verdad pueda constantemente mantenerse encendida. Y no solo mantenerse encendida, sino comenzar a influenciar positivamente a el colectivo de la humanidad. 4.000 años después, esta luz se ha diseminado por el mundo entero. De ahí que los ancianos maestros llaman a ese programa el efecto Mandala. Este proceso de la diseminación de la luz de la verdad por la Tierra desde hace más de 4.000 años estaría concluyendo y encontrando su epicentro más importante aquí y ahora. Y precisamente en el cumplimiento de los 33 años del proceso de contacto al interior de la misión. Y lo que los ancianos maestros sostienen y ratifican, y lo que se vivió el año pasado, en la experiencia que convocaron a nuestro hermano Sixto en Temoray y Huaypo, los 144 de la reunión de las cifras de las cuentas, no es que es un evento ni un acontecimiento aislado, es el inicio de un proceso de reencuentro definitivo de estos hermanos en este tiempo. Y así como hubo este encuentro, se accionó este llamado a estos hermanos, va a ser un proceso que se va a seguir teniendo, dándole continuidad en otras convocatorias que nos están realizando los hermanos de la Hermandad Blanca y los días extraterrestres. Entonces, estos hermanos se encuentran diseminados ciertamente en distintos lugares, en distintos países, y están cumpliendo un rol de sostener la luz y la esperanza en todos los corazones de nosotros por el advenimiento de un nuevo tiempo. Y créanme, hermanos, que todo es real. El proceso se está cumpliendo. Y como nunca, estamos muy cerca de ver la transformación de nuestra humanidad. No estamos diciendo que en 5 años el mundo vaya a cambiar. Quizás sean 10, quizás sean 20, quizás sean 30. Es más, los mismos ancianos se refieren a nosotros como el rama antiguo, el rama viejo. Ellos sostienen que va a haber una nueva generación de contactos que ha de venir a vivir lo que nosotros estamos procesando. Entonces, ojalá nuestros propios ojos puedan ver algo de ese nuevo amanecer. Pero si nosotros, y aquí viene lo importante, si nosotros no cumplimos lo que nos toca ahora, estamos predestinando a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos a un futuro quizás más incierto que el presente que nos encontramos viviendo. ¿Me
Entonces la responsabilidad no solo parte de cambiar en nosotros por nosotros mismos, sino de cambiar por las futuras generaciones. Estamos recibiendo el mensaje que esperábamos aquí. Ya hemos comenzado con él y seguro que nos viene mucho más con Sixto y otros hermanos. Pero mi participación, a mí me acaban de empujar aquí porque de verdad que estoy emocionada al saber que se concreta, se corrobora algo que ha dicho Luis Fernando. Somos un grupo cumpliendo el 33 aniversario. Somos el símbolo de ese 33, camino a una octava. Eso lo recibí yo en una visualización cuando estábamos haciendo los preparativos de este evento, cuando he visto que todos nosotros hemos formado con nuestros cuerpos tomados de las manos el 33 y luego nos hemos movido de una manera que se formó el 8. Es algo que yo sé cómo lo podríamos hacer muy fácilmente con la ayuda de solo 6 de nosotros, pero si se dan las condiciones lo haremos. En principio está cumplido. Esto que él dice es una gran verdad y lo estamos viviendo de la manera más sencilla aquí al estar presentes. Gracias. Soy Manu de México. Quería hacerte 2 preguntas que si por favor me las contestas. La primera, nuestro disco solar está en el plexo solar, esa es la primera. Y la segunda, la espiritualidad de cada uno también está en el plexo solar. Gracias. En realidad los amados ancianos sostienen que casi como donde están los cristales se encuentra nuestro propio sol, el timo, la terminal de nuestros nervios radiales. Segundo, la espiritualidad es algo que está implícitamente en el ser humano, en todo el cuerpo y la esencia de uno. Lo que tú quizás estás queriendo saber es si el átomo primero, que es el ser, la luz primigenia, sabemos que se encuentra en lo más profundo del espíritu. Ahora bien, yo estoy seguro, y los ancianos maestros siempre nos han manifestado que más que decir nuestras palabras, nuestros corazones deben aprender a dialogar. Y sabemos bien que el campo de acción de cualquier persona común en la ciudad es de 2 metros a la redonda en su huevo áurico. Entonces, cuanto más evolucionado un ser humano, el campo de acción magnético de esa persona es mayor. Entonces, pueden sentir ustedes vibrar nuestros corazones como uno solo, porque nuestros campos están ciertamente en este momento interpenetrados, conectados, unidos como uno solo. Es por eso también que hacen hincapié los amados ancianos, que aquello que digamos y pensemos sea por la luz y en la luz. Porque el radio de acción, si bien va creciendo en la medida que vamos despertando conciencia, cuando uno piensa algo, y para que lo tengan bien claro, una persona del común, cuando piensa algo, es de 1 a 10, su poder de creación y de efectividad. Cuando un ser espiritual piensa y desea algo, es de 1 a 100, por lo menos. Entonces, tengamos cuidado en lo que queremos, en lo que buscamos y en lo que pensamos, porque eso puede estar afectando mucho más que todo el entorno a las personas que nos rodean, que más queremos y que en este momento estamos incluso aquí compartiendo en esta esencia el mensaje espiritual de los días que están hablando. Dime, hermano. Ese Carlitos. Bueno, te felicito por la exposición, hermano. Quería complementar la información de la experiencia que hemos tenido del sur, de Bolivia, de los hermanos de Chile, con respecto a la información extraída del libro de la vida, como hablaba nuestro hermano Fernando. Se ha compartido en Perú información extraída a partir del año 92 y se ha plasmado en lo que es la información en los libros de la vida, en los libros de los mayores. Esta información se nos ha dado como preparación ulterior, o sea, como parte de la preparación ulterior, y las hemos ido compartido con la gente del sur del Perú. Eso fue ya hecho desde el año 92 hasta ahora, pero fueron muy
muy reservada, porque cualquier cosa que no era recibida normalmente por los guías era siempre como un tabú, que no éramos de rama. Entonces esta información es importante que sepan todos ahora que estamos acá reunidos. Parte de esa información del libro de la vida fue extraída y fue transcrita. Fue recibida por Elar. Por un grupo de hermanos. Elar Fernández. Y esa información está para que se compartan los centros de preparación espiritual, centros de luz, como ya saben ustedes. O en lo contrario, en lugares donde sea propicio compartir información. Que trata sobre mantras, claves, manejo de energías cósmicas, ¿no? Que van a ser ayudadas. Eso quería informar. Gracias. De hecho, la franja magnética del Ecuador estaría coincidiendo entre lo que es el Tíbet y no solo el lago, porque no se olviden que la franja magnética del Ecuador por lo menos tiene 100 kilómetros de ancho, abarca grandes extensiones de terreno, gran parte de la línea de Perú, de Bolivia, de Brasil. Entonces, todo esto sería integrado justamente, curiosamente en este tiempo, con lo que es Tíbet, los míticos y milenarios Himalayas de Tíbet. Con respecto a lo que estaba hablando de las energías, el campo del radio de energía alrededor de uno, según el trabajo espiritual, estaba diciendo de que nosotros debemos tener cuidado porque esto puede o bien afectar o bien beneficiar a las personas que están en nuestro lado, ¿no? Puede ser esto como algunas comunicaciones que tuvimos, que cuando hacemos estos trabajos es posible que de esta manera a otras personas ponerse en contacto con nuestro campo radio de energía, podamos hacer un efecto de despertar de conciencia también. De hecho, es lo que decíamos, más que decir nuestras palabras, nuestros corazones dialogan. Y nuestro campo de energía está hasta en el silencio más absoluto, influyendo positivamente, ojalá en todo momento, frente a los seres que nos rodean permanentemente. Y cuando decía que tengamos cuidado en lo que pensamos y deseamos, es porque la capacidad que tenemos de hacer y transformar es mayor que la del resto, porque los campos de energía que manejamos son mayores. Gracias, Elar, gracias, hermanito querido. Hay una pregunta todavía, disculpa, hermano, estás sentado, lamentablemente no te pude ver, no te molestes, da lo mismo preguntar al comienzo que preguntar al final se va a responder tu pregunta. Recordemos la actitud, nada más. Puedes preguntar. Bueno, tres consultas. Primero, en misión, en 2003 había una influencia energética bien fuerte. Se recibió bastante información en los retiros militares, pero había mucha simbología que se daba, pero en misión no se pasaba mucho caso de presencia. Y a la par, hasta ahora no se presta mucho atención a la parte de simbología. Creo que han mencionado herramientas, creo que son importantes. Segundo, hay retiros externos que están distribuidos en toda la parte de la parte, pero hay otros centros que son como de la parte y hay otros centros como el Tequetirá o el Tequetirá, que nos dan nombre. Pero hay ciudades que no son tan conocidas, pero que podrían servir quizás como puntos energéticos de espacio para poder de eso conectarnos. Y tercero, ¿cuál es la participación de la organización para la conexión con la Bien, hermanito, para concluir entonces, la simbología siempre ha estado y ha sido parte de la vivencia práctica de la misión. No nos olvidemos que los guías desde los primeros mensajes, desde el 64 y de ahí en más, han ido dando símbolos para que... ¿Por qué dan los símbolos? Nosotros deberíamos de cuestionarnos permanentemente sobre las vivencias que vamos manteniendo en la misión. ¿Por
porque los símbolos tienen la cualidad de activar nuestra supraconciencia. Es así que nosotros, a través de la concentración y el trabajo con ellos, activamos otros elementos en nuestro propio proceso de despertar. Segundo, el trabajo con los centros de luz y con los lugares energéticos, todo lugar tiene un punto neurálgico. Aquí en Lima encontramos que en Chilca se ha convertido ciertamente en un punto de integración y de activación. Y así como existe en este lugar, aquí existe en Cusco, existe en Paraguay, cada lugar tiene un punto neurálgico. Y bajo comunicación vamos recibiendo nosotros directivas que nos acerquen justamente a estas fuentes de energía que amplifican ciertamente nuestra capacidad de transformación y realización. Y tercero, creo que el plan cósmico se inicia con el primero de los antiguos, que es Jesús, el primero que nos viene a anticipar realmente el advenimiento de un nuevo tiempo, y que todos en verdad estamos en pro de que eso se consolide, tanto los guías, los ancianos maestros del gobierno interior, como los grupos en tierra. Muchísimas gracias, amados hermanitos, hasta cada momento y hasta siempre. Aquí me trae una nota de último momento diciendo que no se olviden que el día martes hay una conferencia, me parece, en Turín, ¿verdad? Y para sellar mi participación, como muestra realmente de que entre nosotros, quizás en algún momento solo hubieron malos entendidos, pero que la amistad y la hermandad siempre ha prevalecido por sobre todas las cosas, me voy a acercar a mi querido hermano Sixto para estrecharle un gran abrazo de bienvenida. Y a Richard, Jorge, a Richard no, porque con Richard sí se llevan bien, yo les he visto abrazando. Siempre los han dividido. Uno de ellas los saca. Ahí están los paparazzi. ¡Ay, quiero un autógrafo! Por favor, queremos llamar al orden. Por favor. ¡Paparazzis a su lugar! Por favor. ¡Moderador! ¡Modelador! Modelador. ¡Modelador! ¿Tomaste foto?